El nombre de nuestra práctica es velocidad media versus velocidad instantánea. Para el buen realizamiento de esta práctica necesitamos comprender qué es la velocidad media y qué es la velocidad instantánea. La velocidad media se puede definir como el cambio en la posición sobre el cambio en el tiempo. Esto es igual a la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y esto corresponde a la velocidad media. La velocidad instantánea, por su parte, sería nada más este punto en la fórmula, entonces para esto tendríamos que despejar. Quedando así que la velocidad instantánea es un límite cuando la delta de t tiende a 0 de la velocidad promedio. Y esto corresponde a la velocidad media, bueno, se sustituye en la fórmula, quedando así el límite del cambio en el tiempo cuando tiende a 0 del cambio en la posición entre el cambio en el tiempo, y esto es la velocidad instantánea es igual al límite cuando delta de t tiende a 0 de r por ti más delta de t menos r por ti entre ti más delta de t menos el tiempo. Y esto tiene la estructura de una derivada, entonces queda que la velocidad instantánea es la derivada de r con respecto a t. De los materiales que se van a utilizar para esta práctica es un riel de aire, se va a utilizar un móvil, que es esto, y un fotocompuerto, es esta parte. El fotocompuerto nos va a ayudar a medir la distancia cuando pase el móvil desde un punto inicial hasta un punto final. Y el riel de aire nos va a ayudar aparte de dirigir el móvil, va a reducir la fricción que tiene el móvil sobre el riel. Se supone que este tiene un funcionamiento parecido a las de las mesas de aire de hockey. Cuenta con varios orificios, lo que permite que el aire esté fluyendo por ahí y reduciendo la fricción que sufre con respecto al móvil. Esta cuenta con una cinta métrica, la cual nos ayuda a tomar las distancias desde donde se va a iniciar y hasta donde se desee medir. Al inicio se colocó un libro debajo del riel en su parte inicial para que tuviera una inclinación y facilitara el deslizamiento del móvil. Se procedió a realizar la práctica, soltando el móvil desde una distancia de x sub 0 igual a 20 centímetros en el riel y tomando las medidas del tiempo en segundos, desde cuando pasaba por la primera compuerta hasta que pasaba por la segunda. Se repitió la operación 5 veces, disminuyendo la distancia entre compuertas moviendo cada una 5 centímetros hacia el centro. En cada repetición se hicieron las anotaciones correspondientes a las nuevas dimensiones en cuanto a tiempo y distancia. La tabla contiene los datos registrados durante la práctica. En la tabla se puede observar que del lado izquierdo se encuentra la columna de las distancias, usando la abreviación D para la distancia, que está medida en centímetros. Al realizar las 5 mediciones, se disminuyó 10 centímetros la distancia. Al final de la misma columna se encuentra cuál fue nuestro punto de partida, llamado x sub 0, que fue igual a 20 centímetros. Después se encuentran las columnas de los resultados de las mediciones, tomadas al deslizador en segundos. Se realizaron 5 mediciones de tiempo para cada distancia. Lo siguiente que se presenta en la tabla es la columna con la velocidad promedio del deslizador, por cada distancia. Para obtener estos datos se realiza una sumatoria, en este caso fueron 5 mediciones. Después se divide por el número de elementos, en este caso son 5, y así es como se obtiene el tiempo promedio. Y se realizan estos pasos para todas las distancias. La última columna de la tabla nos muestra la velocidad promedio en metros sobre segundos.
obteniendo estos datos al dividir la distancia sobre el tiempo promedio, realizando esto para cada distancia. A continuación se nos presenta una gráfica que muestra la relación entre la velocidad promedio y la distancia que recorrió el móvil en el riel de aire. La velocidad promedio fue aumentando conforme la distancia se fue acortando. ¿Por qué? Esto debido a que como las fotocompuertas estaban había menos distancia entre las fotocompuertas, entonces le daba al riel, le daba al móvil tiempo de aumentar su velocidad. Como ya sabemos, el riel estaba a cierta inclinación, lo que permitía un aumento exponencial de velocidad, por lo que entre más tardara en cruzar la fotocompuerta, más rápido iba, por lo que la cruzaba también más rápido. Bueno, a continuación daremos respuesta a las preguntas que vienen planteadas en la práctica. La pregunta número 1 dice, de las velocidades promedios calculadas en la tabla, ¿cuál de ellas se aproxima más a la velocidad instantánea del deslizador cuando éste pasa por el punto X1? Bueno, quedamos en cuenta que el punto X1 es el punto intermedio entre las dos compuertas. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería que la velocidad promedio más cercana a la velocidad instantánea en ese punto es la que tiene la distancia entre compuertas más pequeña. ¿Por qué? Porque si se sigue reduciendo el espacio entre compuertas, se está tendiendo a ese punto. Entonces concordamos que la velocidad instantánea es una derivada, y una derivada es un límite cuando se tiende a un punto, en este caso a este punto. Entonces lo que se tiene ahí es que entre más se va reduciendo la distancia entre compuertas, más se va acercando a la velocidad instantánea en ese punto. ¿Qué factores, exactitud de tiempo, objeto que se está siendo medido, tipo de movimiento, influyen en la exactitud de la medida de la velocidad instantánea? Algunos de los factores que influyen, y el más importante, es la percepción de cada persona, dado a que cuando el móvil se suelta desde el punto inicial, la persona que lo suelta puede aplicar un tipo de fuerza sobre este o solamente soltarlo. Al igual que lo puede soltar antes de la medida inicial o después de la medida inicial, eso va a depender de la percepción de cada persona. Algunos otros factores que afectan a la exactitud de las medidas pueden ser la temperatura, dado a que los objetos se dilatan o se contraen, dependiendo de la temperatura que haya, y las condiciones atmosféricas que se encuentren en el lugar en donde estamos haciendo la medida, dado a que con diferentes condiciones se van a obtener diferentes resultados. Como tercera pregunta tenemos sugerir una o más maneras de determinar la velocidad instantánea de un móvil. En este caso, una forma que podemos implementar es utilizar una superficie plana con una pequeña inclinación, utilizando, puede ser un vehículo con llantas, una pelota o una canica, y un cronómetro y un metro para medir la distancia y soltar la pelota desde un punto inicial y colocar algo para detenerlo, soltar la pelota en el punto inicial y a la hora de que se detenga, detener el cronómetro. Esa sería una forma de calcular velocidad instantánea en las condiciones en que no se cuente con el equipo que contamos aquí. Bueno, la última pregunta dice, ¿la velocidad instantánea siempre es deducida de la velocidad media? No, debido a que la velocidad instantánea es la velocidad calculada en un instante de tiempo, mientras que la velocidad media es la calculada en un lapso de tiempo. O sea, y en ese lapso de tiempo la velocidad puede ser mayor o menor, o sea, acelerar o desacelerar. La velocidad instantánea podría ser reducida de la velocidad media siempre y cuando la velocidad media sea constante, debido a que la velocidad media no va a cambiar, o sea que la velocidad instantánea va a ser la misma en el mismo lapso de tiempo. Como conclusión, en esta práctica podemos llegar a que la velocidad instantánea no es igual a la velocidad media, porque la velocidad media que se presenta en esta práctica no es constante, debido a que en esta práctica se tiene una pendiente que esa pendiente hace que haya una aceleración de gravedad y por lo tanto la velocidad está cambiando cada segundo, es decir, se está acelerando. Entonces la velocidad media no es constante y al no ser constante, la velocidad media no es igual a la velocidad instantánea.